Bienvenidos al canal. Prepárate para una historia llena de misterio y coraje. Patricia, una periodista decidida, empieza a notar misteriosos moratones en su abuela, Doña Rosa, una anciana que siempre ha sido una roca en su vida. Cuando su abuela insiste en que no pasa nada, Patricia decide instalar una cámara secreta para averiguar la verdad. Entre las sospechas sobre la cuidadora, Doña María, y el temor de que algo grave esté ocurriendo, Patricia se encuentra en un angustioso viaje para proteger a su abuela y revelar lo que realmente está pasando. No te pierdas el siguiente capítulo de esta investigación llena de tensión y giros. ¿Cómo saber si todo va bien con tu abuela cuando siempre aparece con moratones? Esta duda rondaba por la cabeza de Patricia al entrar en casa de su abuela Doña Rosa. El aire era pesado, cargado de una tensión casi palpable que inquietaba a Patricia. Doña Rosa estaba sentada en su tradicional mecedora, con la mirada perdida en un punto lejano, como si estuviera ensimismada en sus propios pensamientos. Los visibles moratones de su brazo llamaron la atención de Patricia. Las marcas moradas y rojas resaltaban sobre la piel morena clara de su abuela, como si fueran gritos silenciosos que le advertían de que algo iba muy mal. Con el corazón oprimido, Patricia se acercó lentamente. «Abuela, ¿qué ha pasado?» Su voz sonó suave pero firme, llena de preocupación. Se arrodilló junto a su abuela y le cogió la mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza mientras esperaba una respuesta. La señora Rosa apartó la mirada, forzando una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Nada, querida, no pasa nada. Creo que me he hecho daño sin querer». La respuesta fue rápida, casi ensayada, y Patricia se dio cuenta de la vacilación en la voz de su abuela. Conocía bien a la mujer que la había criado tras la muerte de su madre. La señora Rosa no se lastimaba fácilmente. Un nudo se formó en el pecho de Patricia y la angustia le dijo que algo iba muy mal. «Abuela, ¿estás ocultando algo?», insistió, tratando de captar la mirada de su abuela. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Por fin, Doña Rosa la miró, pero sus ojos estaban llenos de tristeza y miedo. «No oculto nada. No te preocupes, hija mía. Los viejos a veces nos hacemos daño, y es normal. No te preocupes». Pero Patricia sabía que no era normal. El dolor en la expresión de su abuela era innegable, incluso cuando intentaba disimularlo. «Por favor, confía en mí. Solo quiero ayudar. Estos moratones no parecen accidentales. Por favor, dígame la verdad». La vulnerabilidad de Doña Rosa era palpable y a Patricia se le partió el corazón al darse cuenta de que su abuela ocultaba algo. Justo en ese momento, la cuidadora Doña María entró en la habitación, interrumpiendo el tenso silencio. «Buenas tardes, Patricia. ¿Va todo bien por aquí?» Patricia miró a Doña María. Una oleada de desconfianza la invadió. Siempre le había caído bien, pero los últimos acontecimientos la habían vuelto paranoica. «Señora María, ¿se ha fijado en estos moratones que tiene mi abuela? ¿Sabe de dónde pueden proceder?» La señora María pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, me di cuenta de los moretones, pero la señora Rosa dijo que no era nada grave, que se había hecho daño. Se lo pregunté varias veces, pero siempre me decía lo mismo». La expresión de la señora María era de auténtica preocupación, pero Patricia no pudo evitar sospechar. ¿Escondía algo la señora María? Con un suspiro, decidió que tenía que tomar medidas más drásticas. «Gracias, señora María. Solo quiero asegurarme de que mi abuela está a salvo». Asintió con la cabeza, comprensiva, pero Patricia no podía evitar la sensación de que algo muy grave estaba ocurriendo. Esa noche, Patricia tomó la decisión de proteger a su abuela. Cogió una pequeña cámara de seguridad que había comprado hacía algún tiempo,
pensando que la utilizaría para un proyecto de periodismo de investigación. Con manos temblorosas, instaló discretamente la cámara en la habitación de la señora Rosa, eligiendo un ángulo que captara toda la zona. «No se preocupe, abuela, esto es para su protección. Averiguaré qué está pasando aquí», pensó mientras colocaba la cámara en un lugar estratégico. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de Patricia. «Tengo que proteger a mi abuela. Es lo único que me queda», murmuró en voz alta, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Esperaba que revelara la verdad, fuera cual fuese. Tras terminar de instalar la cámara, regresó al salón y encontró a doña Rosa todavía sentada en su silla, con los ojos cerrados. «Abuela, es tarde. Será mejor que te vayas a dormir», le dijo, y doña Rosa abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño lejano. Asintió y se levantó con la ayuda de Patricia, apoyándose en su nieta mientras caminaban hacia el dormitorio. Patricia sentía un enorme peso sobre los hombros. «Te quiero, abuela. Te prometo que averiguaré lo que pasa y te protegeré», pensó mientras observaba a su abuela acomodarse en la cama antes de salir de la habitación, decidida a no descansar hasta que se revelara la verdad. Un día estaba en su despacho de la redacción del periódico, rodeada de montones de documentos y notas. La luz del ordenador se reflejaba en su rostro, resaltando sus rasgos concentrados. «Elegí esta profesión porque creo en la verdad», pensaba mientras revisaba un artículo sobre corrupción política. El deseo de descubrir la verdad siempre la había impulsado. Cada nuevo dato que surgía en sus investigaciones era como una pieza de un rompecabezas que tenía que encajar. Recordó su infancia, los preciosos momentos que pasó con su abuela Rosa. Ella lo fue todo para Patricia tras la muerte de su madre. La imagen de su abuela, con su cálida sonrisa y su abrazo reconfortante, era un recordatorio constante de por qué Patricia nunca se daría por vencida, por muy difícil que fuera la situación. Mientras pensaba, el teléfono de la mesa sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una fuente con nueva información sobre una investigación en curso. «Hola, soy Patricia», respondió con voz firme y profesional, mientras escuchaba a la persona al otro lado de la línea. Tomó notas rápidamente, absorbiendo cada detalle. «La verdad debe ser revelada, cueste lo que cueste», pensó, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Patricia siempre había sentido una profunda conexión con su abuela. «Cada uno de mis éxitos es un tributo a su sacrificio», reflexionaba mientras repasaba sus notas, sabiendo que la fuerza y la resistencia que mostraba en su carrera procedían directamente del ejemplo de Rosa. «No estaría aquí sin ella», pensó con una sonrisa de agradecimiento. En otro momento, recordó una noche lluviosa cuando tenía solo 10 años y miedo a los truenos. Rosa la abrazó y le dijo: «No tengas miedo, cariño, estoy aquí contigo». Este recuerdo hizo llorar a Patricia. «La abuela siempre ha sido mi roca, mi puerto seguro», pensó, sintiendo que la urgencia de proteger a Rosa crecía cada día. El ambiente en la redacción era frenético, pero Patricia destacaba por su calma y concentración. Sus colegas se sentían a menudo inspirados por su determinación. «Es implacable cuando se trata de averiguar la verdad», comentó un compañero. Eso la hizo sonreír, porque sabía que su trabajo era un reflejo de los valores que Rosa le había enseñado. Miró el reloj. «Es hora de irse a casa», pensó, un poco cansada, pero antes de irse, repasó sus notas sobre la investigación de los moratones de su abuela. «Voy a averiguar quién le ha hecho daño a la abuela», se prometió a sí misma, cerrando el cuaderno con un suspiro de determinación.
Mientras salía de la redacción, pensó en la importancia de su trabajo. Cada historia que revelo es una victoria de la verdad, reflexionó. Esta determinación, esta voluntad de cambiar las cosas, se lo debía a Rosa. Todo lo que hago es por ella y por todos los que necesitan justicia, concluyó, caminando hacia la casa. Mientras tanto, Rosa estaba sentada en el salón, con el aroma de la manzanilla en el aire. Miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Esta casa está llena de recuerdos, pensó, acariciándose suavemente el brazo herido. Cada rincón, cada objeto contaba una historia sobre su vida y su familia. Siento tanto amor por esta casa, por todo lo que he construido aquí, reflexionó. Rosa siempre había sido una mujer fuerte. Recordaba los momentos difíciles tras la muerte de su hija Laura. Perder a Laura fue el peor momento de mi vida, pensó, sintiendo cómo se le acumulaban las lágrimas. Pero tenía a Patricia. Ella me dio fuerzas para seguir adelante. Criar sola a su nieta fue un reto inmenso. Pero Rosa nunca se rindió. Haría cualquier cosa por ella, pensó, recordando a la pequeña Patricia correteando por el jardín. Siempre estaba tan llena de vida, reflexionaba con una sonrisa. Ver crecer a su nieta y superar los retos lo hacía todo más llevadero. Rosa sabía que su amor y sacrificio habían contribuido a moldear a la mujer fuerte en que se había convertido Patricia. Sin embargo, también se sentía más vulnerable. Me estoy haciendo vieja, pensó con un suspiro. Los moratones de su brazo eran un recordatorio constante de su reciente fragilidad. No puedo dejar que Patricia se entere de lo que pasa, pensó, tratando de ocultar su preocupación. Necesito descansar, se dijo a sí misma, levantándose con esfuerzo. Cada movimiento era un recordatorio de su fragilidad. Patricia sentía que su determinación de proteger a su abuela era un peso que pesaba cada día más. Al entrar en la casa, los recuerdos de su infancia la rodearon como una nube. El olor de la tarta que preparaba la señora Rosa, el sonido de las risas que resonaba en las paredes, todo parecía tan lejano ahora. Con cada moratón que veía, su preocupación se intensificaba. ¿Qué te pasa, abuela? Esta pregunta resonaba en su mente como un mantra, y la respuesta parecía más lejana que nunca. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Patricia volvió sobre la idea de instalar la cámara. Lo hago por amor, se repetía a sí misma, tratando de convencerse de que su decisión era la correcta. Pero la verdad era que se sentía mal por no confiar en doña Rosa, la mujer que siempre la había apoyado. ¿Y si esto causa más problemas que soluciones? La idea la perturbaba, pero la necesidad de proteger a su abuela era más fuerte. Al día siguiente, Patricia decidió que necesitaba más información. En lugar de ir directamente a casa de doña Rosa, visitó a algunos vecinos. Habló con doña Clara, una señora que siempre había mantenido una buena relación con su abuela. ¿Ha notado algo extraño en doña Rosa últimamente?, preguntó Patricia, tratando de mantener una conversación ligera. Doña Clara la miró un momento, con evidente preocupación en el rostro. Sí, querida, he visto los moretones, pero ella siempre dice que todo está bien. Me preocupo por ella, pero es difícil saber qué hacer. La respuesta de la señora Clara hizo que el corazón de Patricia se apretara aún más. No es la única que se preocupa, pensó, sintiéndose sola en su lucha. Si ni siquiera los vecinos pueden ayudar, ¿qué puedo hacer yo? La duda la atormentaba y se sentía impotente. ¿Cómo podía proteger a alguien que no quería ser protegido? De camino a casa, Patricia se encontró con un mensaje de texto de la señora María. Patricia, tenemos que hablar. Su corazón se aceleró. Me pregunto qué tendrá que decir la señora María.
Se dio cuenta de que no podía ignorar el mensaje. Ese mismo día decidió reunirse con la cuidadora en una cafetería cercana. Cuando se sentaron, la señora María tenía una expresión grave. «Patricia, sé que estás preocupada por tu abuela, y yo también, pero la señora Rosa es una mujer orgullosa. No quiere que la veas incapaz», dijo la señora María, mirando a Patricia a los ojos. «Me preocupo por ella, pero es testaruda. Si te enfrentas a ella, podrías acabar alejándola». Patricia sintió un nudo en la garganta. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras esto sucede. ¿Qué otra cosa puedo hacer, señora María?». La desesperación en su voz era clara, y la cuidadora pareció comprender la lucha interna de la joven. «Tienes que encontrar la manera de demostrarle que te importa, sin ser condescendiente. A veces el amor no consiste solo en proteger, sino en escuchar y apoyar». Las palabras de la señora María resonaban en la mente de Patricia mientras caminaba hacia su casa. El amor que sentía por su abuela era profundo, pero la idea de que podía estar haciendo más mal que bien la dejaba angustiada. «¿Cómo puedo ayudar sin empeorarlo todo?». La duda la consumía. ¿Y si fracaso? El miedo a no poder proteger a doña Rosa la paralizaba. Llegó la noche y Patricia decidió que necesitaba un plan. Tenía que encontrar la manera de acercarse a su abuela sin parecer intrusa. Tal vez podría empezar preguntándole por sus historias, sus recuerdos. Eso podría hacer que se abriera, pensó, sintiendo una chispa de esperanza. Si consigo crear un espacio seguro, quizá confíe en mí. Al día siguiente, Patricia fue a casa de la señora Rosa con un viejo álbum de fotos. «Abuela, mira lo que te he traído. ¿Vamos a recordar viejos tiempos juntas?». Su abuela sonrió, pero había una sombra en su mirada. «Ah, querida, ya sabes que no me gusta recordar el pasado. Mis mejores tiempos ya pasaron». La respuesta hizo que el corazón de Patricia se entristeciera. «Pero me encanta escuchar tus historias, abuela. Forman parte de lo que soy. ¿Vemos las fotos?», insistió, buscando una forma de conectar con su abuela. Mientras hojeaban el álbum, Rosa empezó a contar historias y Patricia prestó atención, absorbiendo cada palabra. Pero incluso mientras su abuela hablaba, Patricia no podía ignorar los moratones. Su desesperación crecía con cada risa que seguía al dolor que sabía que su abuela ocultaba. «¿Por qué no me cuentas lo que te pasa, abuela? Estoy aquí para escucharte», dijo Patricia, rompiendo el ambiente ligero al hacer la pregunta. El silencio que siguió fue ensordecedor. La señora Rosa apartó la mirada y la tensión entre ellas se intensificó. «No tienes que preocuparte por eso, querida. Son cosas que le pasan a la gente de mi edad», contestó Rosa, pero con la voz entrecortada. Patricia sintió crecer su frustración. «Pero esto no es normal. No puedes decirme que esto forma parte de la edad. Estás herida y necesito saber por qué». La sinceridad en las palabras de Patricia hizo que los ojos de su abuela se llenaran de lágrimas. «Puede que no seas capaz de entenderlo, hija mía. Hay cosas que no puedo compartir contigo». La respuesta de la señora Rosa le llegó a Patricia al corazón. «¿Qué me estás ocultando, abuela?». Sentía que se debatía en un mar de incertidumbre. «Si no me lo cuentas, no podré ayudarte». El conflicto interno se hizo palpable y Patricia se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra los secretos de su abuela, sino contra sus propias limitaciones. ¿Y si no puedo proteger a la única persona que me ha dado amor y apoyo toda mi vida? Esta pregunta la atormentaba y el peso de la responsabilidad parecía cada vez más difícil de soportar. La señora Rosa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Solo quiero que seas feliz, Patricia. No tienes por qué llevar esta carga. Déjame afrontarla sola».
La mirada de determinación de su abuela era admirable, pero también profundamente entristecedora. Patricia se sentía dividida entre el deseo de respetar los deseos de su abuela y la necesidad de luchar por ella. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras sufres. No puedo. El ambiente se volvió tenso y las palabras parecían suspendidas en el aire como una tormenta a punto de estallar. La lucha de Patricia era cada vez más clara. No solo quería proteger a doña Rosa, sino que también tenía que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. No soy lo bastante fuerte. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo salvar a la única persona que quiero de verdad? Esta duda la consumía, pero la necesidad de actuar era más fuerte que el miedo. Lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier incertidumbre personal. Patricia sintió que se le estrujaba el corazón al ver cómo cambiaba la expresión de la señora Rosa. Su abuela, que siempre había sido una fuente de fuerza y amor, parecía ahora una sombra de lo que había sido. El silencio que siguió a la pregunta de Patricia se prolongó como un peso insoportable, y la joven se encontró atrapada entre el deseo de proteger y la necesidad de respetar la autonomía de su abuela. ¿Cómo puedo ayudarla si ella no quiere? Esta pregunta la atormentaba, y cada respuesta evasiva de la señora Rosa aumentaba su frustración. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la mente de Patricia se agitaba. Las palabras de la señora María resonaban en su cabeza, pero seguía sintiéndose perdida. ¿Cómo puedo mostrar amor sin parecer condescendiente? El dilema parecía irresoluble. Se levantó de la cama y empezó a pasear por la casa, reviviendo cada momento que pasaba con su abuela. Las risas, los abrazos e incluso las discusiones sobre los pequeños detalles de la vida. Pero ahora esos momentos se veían ensombrecidos por la oscura nube de la preocupación. Durante los días siguientes, el ambiente entre ellas se volvió cada vez más tenso. Patricia intentaba acercarse a la señora Rosa, pero las respuestas de su abuela eran siempre breves y evasivas. La joven empezó a notar que cuando intentaba abordar el tema de los moretones, la señora Rosa se cerraba como una flor que se niega a abrirse. Cada vez que esto ocurría, Patricia sentía un dolor interno, como si estuviera perdiendo la conexión con la mujer que más quería. Para complicar las cosas, los vecinos empezaron a comentar la situación. Algunos, como doña Clara, mostraban preocupación y ofrecían apoyo, pero otros solo parecían especular. ¿Has visto cómo está la señora Rosa? Esa chica debe de estar haciendo algo mal, susurró alguien en un rincón del jardín. Patricia lo oyó y sintió una punzada de dolor. En lugar de ser un apoyo, la comunidad parecía haberse convertido en un campo de juicios. La presión aumentó cuando una amiga íntima, Luisa, decidió intervenir. Patricia, tienes que dejar en paz a tu abuela y dejar de ser tan controladora. Es adulta y puede valerse por sí misma, le dijo Luisa durante una conversación. Las palabras de su amiga sonaron como una bofetada. Patricia siempre había sido protectora, pero ahora se cuestionaba sus intenciones. ¿Y si realmente estoy siendo controladora? ¿Y si solo estoy proyectando mis miedos en ella? Esta nueva duda la consumía y se encontraba en un ciclo perpetuo de incertidumbre. Una tarde, tras una acalorada discusión con Luisa, Patricia decidió alejarse y darse un respiro. Se sentó en una plaza cercana a ver pasar a la gente. La vibrante escena de niños jugando y parejas riendo parecía tan distante de su realidad. Un sentimiento de fracaso e impotencia la invadió como una ola. Estoy fracasando como nieta. Ni siquiera puedo ayudar a la mujer que me crió, pensó, sintiendo cómo le corrían lágrimas calientes por la cara. Fue entonces cuando vio pasar a doña María. La cuidadora la reconoció de inmediato y se acercó a ella. Patricia,
¿Qué ha pasado? La preocupación en la voz de doña María hizo que la joven se abriera. Le contó la discusión con Luisa, los comentarios de los vecinos y sobre todo el dolor de ver a su abuela encerrada en sí misma. «Ya no sé qué hacer», confesó con la voz temblorosa. La señora María la escuchó atentamente y tras un largo silencio le dijo: «A veces es necesario dar un paso atrás para ver la situación desde otra perspectiva. Estás tan centrada en proteger a tu abuela que quizá estés perdiendo la oportunidad de escucharla de verdad. El amor también consiste en permitirle tener sus propios momentos». Las palabras de la señora María golpearon a Patricia como una flecha. Se dio cuenta de que su enfoque había sido demasiado directo y que tal vez estaba asfixiando a doña Rosa con su preocupación. «Tengo que cambiar de estrategia», pensó, decidida a encontrar un nuevo camino. Ese mismo día, Patricia decidió que iba a hacer algo diferente. En lugar de interrogar a doña Rosa sobre los moratones, planeó una tarde de relax. Preparó un té especial, trajo algunas canciones antiguas que le encantaban a su abuela e hizo lo más importante: decidió escuchar. Cuando llegó a casa de doña Rosa, el ambiente estaba lleno de expectación. «Abuela, ¿te apetece un té y un poco de música? Quiero escuchar tus historias». Su abuela la miró con semblante curioso, pero una leve sonrisa se formó en sus labios. «¿Te das cuenta de que estas canciones son de cuando yo era joven, verdad?», preguntó Rosa con la voz cargada de nostalgia. «Sí, y quiero escucharlo todo. Vamos a viajar juntas en el tiempo», contestó Patricia, emocionada. A medida que sonaban las canciones, la señora Rosa empezó a abrirse, contando historias de su pasado que Patricia nunca había conocido. Recuerdos de amor y pérdida, de alegría y dolor, empezaron a llenar el espacio entre ellas. Pero incluso mientras escuchaba, Patricia sintió que una sombra se cernía sobre ella. Las historias estaban llenas de emoción, pero la realidad de los moratones seguía ahí, como un fantasma invisible. Con cada sonrisa, con cada carcajada, se preguntaba si todo era una fachada para ocultar el dolor. Al caer la tarde, Patricia decidió que era el momento de abordar el tema con delicadeza. «Abuela, me encanta oír tus historias, pero también me preocupo por ti. No quiero que sientas que tienes que ocultármelo». La señora Rosa miró a Patricia y por un momento el tiempo pareció detenerse. La mirada de su abuela estaba llena de tristeza, pero también de amor. «A veces es más fácil llevar los secretos a solas», dijo Rosa, con voz temblorosa. Patricia sintió que el corazón se le estrujaba de nuevo. «Pero no tiene por qué ser así, abuela. Estoy aquí y quiero que sepas que no tienes que afrontar esto sola». La vulnerabilidad en la voz de Patricia era palpable y la conexión entre ellas parecía más fuerte que nunca. Pero doña Rosa vaciló y esto hizo que la frustración de Patricia resurgiera. «¿Por qué no puedes confiar en mí? Intento ser fuerte por ti, pero me está destrozando». La tensión entre ellas creció y la joven se dio cuenta de que estaba al borde de un colapso emocional. La lucha por proteger a doña Rosa se estaba convirtiendo en una batalla interna. Patricia se levantó sintiéndose perdida. «No sé qué hacer, abuela. Solo quiero que estés bien. Esta es mi lucha, pero también es la tuya. Y si no me dejas entrar, no sé cómo hacerlo sola». La desesperación de su voz conmovió a doña Rosa, que finalmente dejó escapar un profundo suspiro. «Tal vez he sido testaruda», dijo su abuela, con la voz quebrada. «Me cuesta aceptar que necesito ayuda. Siempre he sido la fuerte, la que cuida de todos». El diálogo se convirtió en otro puente entre ellas, pero el camino seguía sin ser fácil.
Patricia se dio cuenta de que el camino por delante estaría lleno de retos. La lucha por proteger a su abuela no se limitaba a los moratones, sino a una comprensión más profunda del amor, la vulnerabilidad y la necesidad de abrirse al dolor. Sabía que el proceso sería lento y que habría fracasos, pero estaba dispuesta a luchar junto a Doña Rosa, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Con esta nueva comprensión, Patricia sintió una chispa de esperanza. Lo afrontaremos juntas, abuela. No estamos solas en esta batalla. La frase se convirtió en un compromiso silencioso, una promesa de que, a pesar de las dificultades, el amor podría ser la luz que iluminaría el camino que quedaba por recorrer. Patricia sintió un torbellino en su interior a medida que se desarrollaba la conversación con la señora Rosa. Las palabras de su abuela, llenas de dolor y vulnerabilidad, resonaron como un eco profundo en su corazón. Su abuela, que siempre había sido el baluarte de la familia, se mostraba ahora frágil, y esto hacía tambalear los cimientos de lo que Patricia conocía. El miedo a perder esa conexión la consumía y se encontró luchando contra la marea de emociones que la inundaba. La señora Rosa vaciló y su expresión pasó de la tristeza a una especie de vacilante determinación. Es difícil aceptar que necesito ayuda. Siempre he sido la fuerte, la que cuida de todos, dijo su abuela, con voz temblorosa pero firme. Estas palabras golpearon a Patricia como un puñetazo en las tripas. Se dio cuenta de que detrás de la fuerza que siempre había admirado, había un ser humano vulnerable, luchando sus propias batallas. El dolor de su abuela era como un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. La joven sintió que una oleada de culpa invadía su corazón. No lo sabía, abuela. Solo quería ser tu fuerza, pero quizá fui egoísta, dijo con la voz quebrada. Patricia recordó todas las veces que había intentado controlar todo a su alrededor, no solo en la vida de su abuela, sino en la suya propia. Se dio cuenta de que esa necesidad de control era una respuesta a su miedo a perder a la persona que amaba. Este momento de reflexión la golpeó con una intensidad abrumadora. No quería ser una fuente de presión, sino más bien un apoyo. Tengo miedo de que no estés bien, de no ser capaz de protegerte, confesó. Las lágrimas corrieron por el rostro de la joven y la vulnerabilidad de ambas mujeres pareció crear un espacio seguro para que aflorara la verdad. Su abuela, con los ojos llorosos, alargó la mano y cogió la de Patricia. El contacto fue suave, pero cargado de una fuerza silenciosa, un reconocimiento mutuo de la lucha a la que ambas se enfrentaban. No tienes que cargar con este peso tú sola, querida, dijo doña Rosa con una voz ahora más suave, casi maternal. Yo también necesito aprender a aceptar ayuda. Siempre pensé que ser fuerte significaba no pedir apoyo, pero ahora veo que ser fuerte es saber cuándo abrirse. La sinceridad de las palabras de su abuela hizo que Patricia se sintiera ligera, como si se hubiera roto una cadena. Era un momento de transición, un punto en el que ambas podían reescribir la narrativa de su relación. En ese momento, Patricia se dio cuenta de que la verdadera fuerza no radicaba en ocultar las propias debilidades, sino en compartirlas. Esta revelación le hizo replantearse sus enfoques anteriores. En lugar de intentar controlar la situación, decidió que el camino a seguir se basaría en la colaboración y el apoyo mutuo. Hagámoslo juntos, abuela. Estoy aquí para escucharte y quiero que sepas que no estás sola, le dijo con renovada confianza. La conversación se convirtió en un momento de nuevos comienzos. No solo compartieron historias, sino que también abrieron espacio para un diálogo sincero sobre lo que estaba pasando. Patricia empezó a hacer preguntas más abiertas, permitiendo a doña Rosa hablar de sus emociones sin miedo a ser juzgada.
La abuela, por su parte, empezó a relajarse, compartiendo no solo historias del pasado, sino también sus miedos e inseguridades. Aquella tarde se convirtió en un hito en la vida de Patricia. En lugar de sentirse como una nieta que no protegía a su abuela, se vio a sí misma como una compañera en este viaje. La presión que había sentido antes empezó a disiparse y se dio cuenta de que la verdadera conexión no venía de intentar resolver problemas, sino de estar presente, escuchar y simplemente estar ahí para los que quieres. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre la habitación, Patricia y la señora Rosa rieron y lloraron juntas, compartiendo no solo recuerdos, sino también el dolor que habían guardado. Fue un momento de curación, un recordatorio de que incluso en las luchas más difíciles, el amor puede ser una fuerza poderosa. Patricia sintió que una nueva determinación brotaba de su interior. A partir de ese día, se comprometió a ser más abierta, a permitir que la vulnerabilidad formara parte de su vida y de la vida de su abuela. El amor, se dio cuenta, no consistía solo en proteger, sino en permitirse sentir y ser sentida, en construir un espacio seguro en el que ambas pudieran afrontar juntas sus batallas. Con esta nueva perspectiva, Patricia decidió que ya no permitiría que las opiniones de los vecinos o las dudas de Luisa la sacudieran. Lo que importaba ahora era la relación que estaba cultivando con la señora Rosa, una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Las inseguridades y los miedos que antes la consumían empezaron a disiparse, dando paso a una nueva esperanza. La joven sabía que el camino aún sería largo y que habría retos por delante, pero estaba preparada para afrontarlos. El amor que compartían no solo era un ancla, sino también un faro que les guiaba a través de la oscuridad y la incertidumbre, y así, con el corazón más ligero y la mente más clara, Patricia sintió que por fin estaba en el camino correcto, un camino de amor, comprensión y crecimiento. Patricia se sintió en un nuevo estado de conciencia tras su conversación con la señora Rosa. Las palabras de su abuela resonaban en su mente mientras caminaba por la casa, y cada paso se convertía en un ejercicio de introspección. Lo que antes parecía claro y seguro, ahora estaba envuelto en una niebla de dudas. La joven se dio cuenta de que la fuerza que quería ser para su abuela también debía cultivarse en su interior. Pero, ¿cómo podría encontrar esa fuerza en medio de las inseguridades que la acosaban? Mientras miraba por la ventana cómo la luz del sol se perdía en el horizonte, Patricia reflexionó sobre sus propios defectos. Siempre se había esforzado por ser la hija perfecta, la nieta ideal. Pero ahora veía que esa búsqueda incesante de la perfección la alejaba de lo que realmente era. El miedo a decepcionar a sus seres queridos la llevaba a ocultar sus propias debilidades, lo que la hacía sentirse cada vez más aislada. En ese momento de reflexión, recordó a Luisa, su mejor amiga. Sus últimas interacciones habían sido tensas, llenas de silencios incómodos y miradas de desaprobación. Patricia se dio cuenta de que su necesidad de control y la presión que sentía por ser fuerte habían acabado afectando a su amistad. La idea de que Luisa pudiera sentirse decepcionada con ella la consumía. ¿Había llegado el momento de abrir su corazón a su amiga, como había hecho con doña Rosa? Con un profundo suspiro, Patricia decidió que tenía que hablar con Luisa. Cogió el teléfono y dudó un momento, pero luego marcó el número. Cuando Luisa contestó, su voz sonaba fría y distante, lo que aceleró el corazón de Patricia. «Hola, Luisa, ¿puedes venir? Necesito hablar», le dijo, intentando ocultar la inseguridad de su voz. La visita de Luisa estaba prevista para la tarde siguiente. Patricia
Pasó todo el día preparándose mentalmente, recordando todos los buenos momentos que habían compartido y temiendo que la conversación pudiera traer malentendidos. Cuando Luisa llegó, el ambiente era tenso. Las dos se sentaron en el sofá y el silencio se cernió entre ellas como una pesada nube. «Estás diferente, Patricia. ¿Qué te pasa?», preguntó Luisa, rompiendo el silencio. La preocupación en su voz hizo que a Patricia se le apretara el corazón. Sabía que tenía que ser sincera. «Estoy pasando por un momento difícil con mi abuela y siento que estoy perdiendo el control de todo», comenzó con la voz temblorosa. Luisa escuchó atentamente, dejando que Patricia desahogara sus emociones. Mientras hablaba de su abuela, las lágrimas empezaron a correr por su rostro. «Siempre quise ser fuerte, Luisa. Quería ser la persona que cuida de todos, pero ahora me estoy dando cuenta de que eso me está agotando», confesó. Al escuchar las palabras de su amiga, Luisa sintió una oleada de empatía. «Patricia, no tienes por qué ser la única que se ocupa de todo. Todos tenemos nuestras luchas. Y yo no sabía que te sentías así. Solo quería que me dejaras entrar», dijo, con una voz llena de sinceridad. Esta revelación fue como un bálsamo para el dolor que Patricia sentía. A partir de ese momento, la conversación fluyó con naturalidad. Las dos empezaron a compartir no solo sus inseguridades, sino también sus sueños y esperanzas. Patricia se dio cuenta de que Luisa también estaba lidiando con sus propias presiones y miedos, y que su amistad podía ser a menudo un espacio seguro para ambas. «Siento que tengo que cambiar, Luisa. No puedo seguir así, escondiéndome detrás de la idea de que tengo que ser perfecta», dijo Patricia, con la mirada ahora más firme. Luisa sonrió, animándola. «Y ese cambio empieza por ser sincera contigo misma». En esos momentos, Patricia empezó a comprender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un puente hacia conexiones más profundas. Al abrirse a Luisa, se dio cuenta de que su amistad podía fortalecerse mediante la honestidad y el apoyo mutuo. Este nuevo enfoque la hizo sentirse más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Mientras hablaban, Patricia también recordó a sus padres. Su relación con ellos siempre había estado marcada por las expectativas de éxito y rendimiento. Las lecciones que había recibido en casa a menudo la habían hecho sentirse inadecuada, y eso le había hecho temer aún más la posibilidad de fracasar. Pero ahora, al darse cuenta de que cada uno se enfrenta a sus propias batallas, se preguntaba si podría encontrar la manera de abrirse también a sus padres. La idea de hablar con ellos le parecía desalentadora, pero la nueva perspectiva que estaba adquiriendo la animaba. Si podía mostrarse vulnerable con doña Rosa y Luisa, quizá pudiera hacer lo mismo con su familia. A partir de ese día, Patricia decidió que ya no sería rehén de sus inseguridades. Buscaría momentos para abrirse y ser sincera, no solo con los demás, sino consigo misma. Tenía por delante un nuevo comienzo, y este nuevo enfoque la desafiaba a enfrentarse a sus fracasos del pasado. El viaje no sería fácil, pero Patricia estaba dispuesta a afrontar los retos. Comprendió que el camino hacia la realización personal no era lineal y que cada paso, incluso el más pequeño, era importante. La velada avanzó y las risas y lágrimas de Patricia y Luisa crearon un nuevo capítulo en su amistad. La conexión que antes parecía frágil era ahora más fuerte que nunca. Al despedirse de su amiga, Patricia sintió un calor en el corazón, la sensación de que por fin estaba en el buen camino. A la mañana siguiente, al despertarse, Patricia tuvo una epifanía. Era hora de aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza, no como una carga. La vida estaba hecha de altibajos, y la verdadera riqueza residía en aprender de las experiencias, fueran buenas o malas.
Así que la joven empezó a escribir en su diario, registrando sus reflexiones, miedos y logros. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero ahora, con el apoyo de doña Rosa, Luisa y una nueva perspectiva, Patricia estaba preparada para afrontar cualquier reto que se le presentara, con el corazón abierto y la mente dispuesta a crecer. El viaje de autoaceptación y crecimiento personal había comenzado, y por fin se sentía libre para ser quien realmente era. Patricia se despertó aquella mañana con una nueva determinación latiéndole en el pecho. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación y aportando una sensación de renovación. Después de la conversación con Luisa y las profundas reflexiones que la siguieron, se sentía preparada para enfrentarse a sus miedos e inseguridades. Con un suspiro, se levantó de la cama, dispuesta a dar pequeños pasos hacia la superación de sus miedos. Cuando llegó la hora del café, Patricia encontró a sus padres en la mesa. El ambiente era familiar y acogedor, pero la presión que había sentido antes de hablar con ellos seguía ahí. Sabía que tenía que abrir su corazón. Con un esfuerzo decidió iniciar la conversación. «Mamá, papá, ¿puedo hablaros de algo que me preocupa?», preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Sus padres la miraron atentamente y ella continuó. «He estado sintiendo mucha presión por ser perfecta y eso me está agotando. A veces siento que no soy lo bastante buena para vosotros». Observó sus reacciones. Papá frunció el ceño sorprendido y mamá dejó la taza de café sobre la mesa, claramente preocupada. «Patricia, nunca quisimos que te sintieras así», dijo su madre con una expresión de amor y comprensión. «Solo queremos que seas feliz y que encuentres tu propio camino». Sus palabras supusieron un alivio instantáneo y Patricia se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, estaba construyendo un nuevo entendimiento con sus padres. «Yo también tengo miedo a fracasar», continúa con más confianza, «pero estoy aprendiendo que no tengo que ser perfecta. Intento aceptar mis errores y aprender de ellos». La conversación fluyó y poco a poco los padres empezaron a compartir sus propias experiencias de fracasos y retos. Patricia se sintió más cerca de ellos, como si se hubiera roto una barrera. Después del desayuno, Patricia decidió que quería hacer algo diferente. Recordó la importancia de cuidar de sí misma, y eso incluía dedicar tiempo a sus pasiones. Con esto en mente, cogió su cuaderno de bocetos, que llevaba mucho tiempo guardado, y se sentó en el balcón. Con el lápiz en la mano, empezó a garabatear. Las líneas fluían y los colores tomaban forma, y mientras dibujaba, Patricia sentía una paz interior que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Cada trazo era un nuevo descubrimiento sobre sí misma, una forma de expresar sus emociones sin miedo. Empezó a darse cuenta de que este tiempo creativo era una forma de reflexión, un espacio seguro para explorar sus sentimientos. Al día siguiente, decidió invitar a Luisa a acompañarla al parque. «Dibujamos juntas», le propuso con una sonrisa en la boca. Luisa aceptó entusiasmada, y las dos se instalaron en un rincón tranquilo, rodeadas de naturaleza. Mientras dibujaban, hablaron de sus inseguridades y de sus sueños. «Estaba pensando en lo mucho que nos presionamos», dice Luisa mientras dibuja un árbol. «Pero en realidad es normal tener días malos. Lo importante es que estamos juntas en esto». Patricia asintió, sintiendo la fuerza de la amistad que allí se estaba solidificando. «Me doy cuenta de que en realidad nuestros errores nos enseñan a crecer», respondió Patricia, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. «Y quiero tener más momentos como este, en los que pueda ser yo misma, sin miedo a ser juzgada ni a que me juzguen».
Las dos siguieron dibujando y hablando, y Patricia sintió que cada palabra que compartían era un paso hacia un nuevo entendimiento. Cuando terminaron, se miraron y Luisa sonrió. «Estás diferente, Patricia. Eres más ligera». «Lo intento», dijo Patricia, sintiéndose agradecida por la sincera amistad. «Y tú también me ayudas a ver las cosas de otra manera». En ese momento, se dio cuenta del valor de las amistades y de cómo podían ser un apoyo esencial en su viaje de autodescubrimiento. En los días siguientes, Patricia empezó a aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. Se permitió cometer errores, no solo en sus dibujos, sino en todo lo que hacía. En lugar de frustrarse por sus errores, empezó a verlos como oportunidades para crecer. Recordó las palabras de Doña Rosa. La verdadera fuerza reside en reconocer nuestras debilidades y aprender de ellas. Con esta nueva mentalidad, Patricia también empezó a abrirse más a otros amigos. Un día, al encontrarse con un grupo de compañeros en el colegio, decidió contarles cómo se sentía ante la presión de ser perfecta. Para su sorpresa, muchos de ellos compartían experiencias similares. La empatía era palpable y se sintió más unida a ellos. Este intercambio de experiencias le hizo darse cuenta de que el verdadero éxito no estaba en ser el mejor o el más perfecto, sino en cultivar relaciones significativas y encontrar un equilibrio personal. La vida no era una competición, sino un viaje compartido en el que cada uno se enfrenta a sus propias batallas. Patricia empezó a darse cuenta de que la vulnerabilidad podía ser una fuerza poderosa. Al abrirse a los demás, no solo se liberaba de sus propias cadenas, sino que ayudaba a los que la rodeaban a hacer lo mismo. Las amistades se hicieron más profundas y empezó a ver la belleza en las imperfecciones, tanto en ella misma como en los demás. A lo largo de las semanas, Patricia siguió escribiendo en su diario, registrando sus reflexiones y progresos. Cada página se convirtió en un testimonio de su viaje, una colección de lecciones y momentos de superación. Estaba aprendiendo que la vida era compleja y llena de matices, y que eso era perfectamente aceptable. Finalmente, un día soleado, mientras paseaba por el parque con Luisa, Patricia sintió que realmente había cambiado. Las inseguridades que antes la dominaban eran ahora solo sombras lejanas. Se estaba convirtiendo en la versión más auténtica de sí misma, y eso la llenaba de alegría. «Mira, Patricia, siento que estás floreciendo», comentó Luisa, observando la expresión de felicidad de su amiga. «Es hermoso verte convirtiéndote en quien siempre debiste ser». Patricia sonrió, sintiendo una calidez en el corazón. Las palabras de su amiga eran un reflejo de lo que ella estaba experimentando. «Realmente lo soy», dijo, «y todo esto forma parte de un viaje que quiero seguir explorando. Estoy aprendiendo a amar lo que soy con todos mis defectos». En ese momento, Patricia se dio cuenta de que su viaje de superación no tenía fin. Era un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y conexión. La vida estaba hecha de altibajos, y ella estaba dispuesta a abrazar cada momento con valentía y el corazón abierto. Patricia se encontraba en un momento de transformación, pero el viaje no era tan sencillo como parecía. En los días siguientes, aunque se sentía más ligera y abierta, la acompañaba una persistente sombra de inseguridad. En el fondo de su mente se preguntaba si realmente podría mantener esta nueva actitud frente a los desafíos. Una tarde, mientras se preparaba para una importante presentación en la escuela, sus temores empezaron a aflorar. Estaba nerviosa. La responsabilidad de representar a su grupo en un proyecto desarrollado con tanto esfuerzo la presionaba. La idea de fracasar delante de sus compañeros, de decepcionar a sus padres y, sobre todo, de no estar a la altura del nuevo listón que se había puesto, la ponía nerviosa.
La mañana de la presentación, Patricia se despertó con el estómago revuelto. Hacía sol, pero el corazón le pesaba. La conversación con sus padres y su amistad con Luisa parecían ahora tan lejanas. Mientras se miraba al espejo, le asaltaba una batalla interna. ¿Y si me equivoco? ¿Y si a nadie le gusta lo que he hecho? Estos pensamientos la consumían. En el colegio, el auditorio estaba lleno cuando le llegó el turno de presentar. Mientras caminaba hacia el escenario, cada paso le parecía más difícil que el anterior. Los ojos vigilantes de sus compañeros pesaban sobre ella y el miedo empezó a convertirse en un bloqueo total. Al coger el micrófono, le tiemblan las manos. Las palabras que había ensayado desaparecieron de su mente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miró al público y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué había pasado con la confianza que había cultivado? ¿Qué había pasado con la determinación de ser auténtica y aceptar los errores? El miedo al fracaso se intensificó y, por un momento, lo único que quiso fue huir del escenario. Pero de repente, una voz familiar resonó en su mente. La verdadera fuerza reside en reconocer nuestras debilidades. Con un esfuerzo sobrehumano, Patricia respiró hondo y decidió afrontar la situación. En lugar de dejarse vencer por la vergüenza, empezó a hablar, pero no del proyecto. Hoy estoy aquí, no solo para presentar un trabajo, sino para ser sincera sobre cómo me siento, dijo, con la voz temblorosa. Estoy nerviosa, tengo miedo de equivocarme, pero estoy aprendiendo que esto forma parte del crecimiento. El silencio en la sala empezó a disiparse. Los compañeros empezaron a moverse en sus sillas y aparecieron algunas sonrisas alentadoras. Patricia recordó sus conversaciones con Luisa, sus inseguridades compartidas y las lecciones que había aprendido sobre la vulnerabilidad. No soy perfecta y no tengo por qué serlo. Nadie lo es. Lo importante es que todos estamos juntos en este viaje. Las palabras fluyeron y, a medida que hablaba, sintió que recuperaba la confianza. Cada frase que pronunciaba era como un paso hacia la superación. Mirando a sus compañeros, vio que muchos de ellos la escuchaban atentamente y algunos incluso asentían con la cabeza. Esta conexión la animó aún más. Si hoy suspendo, no es el fin del mundo. Es solo una oportunidad para aprender y hacerlo mejor la próxima vez. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Patricia estaba en estado de shock. No solo había presentado su trabajo, sino que se había expuesto de una forma que nunca había imaginado. El reconocimiento no vino solo de la aprobación de su proyecto, sino de la aceptación de su vulnerabilidad. Se sintió aliviada y se dio cuenta de que, en lugar de esconderse tras una fachada de perfección, había optado por la honestidad. Después de la presentación, Luisa se le acercó con los ojos brillantes de orgullo. «Has estado increíble. Nunca te había visto tan auténtica», le dijo su amiga, abrazándola. Patricia sintió una oleada de gratitud y amor por la amistad que había cultivado. «Gracias, Luisa. He intentado ser yo misma», respondió con una amplia sonrisa. La experiencia sobre el escenario no solo le ayudó a superar un miedo, sino que también le hizo darse cuenta de que la verdadera fuerza no reside en ser perfecto, sino en ser real. Al enfrentarse a la presión y las expectativas, Patricia descubrió que sus valores y sus relaciones eran más importantes que cualquier éxito superficial. Así que, durante los días siguientes, siguió abriéndose a nuevas experiencias, dibujando, compartiendo y conectando con la gente que la rodeaba. El viaje de autodescubrimiento no fue lineal, pero cada reto la llevó a un nuevo nivel de comprensión de sí misma. Con cada paso se hacía más fuerte y más auténtica, y eso es lo que realmente importaba.
Patricia se dio cuenta de que la vida estaba hecha de altibajos y de que no tenía por qué tener miedo a fracasar. Con cada error se volvía más sabia, más resistente. Y, lo que es más importante, aprendió que nunca estaba sola en este viaje. Con el apoyo de amigos y familiares podía afrontar cualquier reto que se le presentara, y así, con el corazón abierto, siguió prosperando, segura de que se estaba convirtiendo en la mejor versión de sí misma. Después de la actuación, Patricia sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. El auditorio seguía resonando con aplausos, pero para ella el sonido parecía lejano. En cambio, su mente estaba ocupada reflexionando sobre lo que acababa de vivir. El valor que había encontrado al abrirse a sus compañeros le había hecho comprender que la verdadera fuerza no residía en evitar el fracaso, sino en aceptarlo y aprender de él. Mientras caminaba por el pasillo de la escuela, se dio cuenta de que muchos de sus compañeros la miraban con un nuevo respeto. Algunas chicas, que antes parecían distantes, ahora la saludaban con cálidas sonrisas. Patricia no pudo evitar notar cómo este cambio la hacía sentirse más unida a ellas. La amistad que había cultivado con Luisa se hizo aún más fuerte aquel día. Las dos se encontraron durante el descanso, y mientras se abrazaban, Luisa dijo: «Has estado increíble, Patricia. Nunca te había visto tan segura de ti misma. Nos has inspirado a todos». Estas palabras llegaron al corazón de Patricia. Se dio cuenta de que, al permitirse ser vulnerable, también había abierto espacio para que otros hicieran lo mismo. En los días siguientes, no solo aumentó su confianza, sino también su forma de relacionarse con los demás. Las conversaciones que antes eran superficiales, ahora eran más profundas. Empezó a escuchar con más atención, a hacer preguntas y a interesarse de verdad por las historias de sus compañeros. Era como si se le hubiera revelado todo un nuevo mundo de conexiones. Patricia también empezó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en su vida. Las notas y el reconocimiento académico, aunque seguían siendo importantes, ya no eran la única fuente de su valor. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza residía en las experiencias y las relaciones que construía. Por eso, decidió participar en más actividades extraescolares, como el grupo de teatro del colegio. Era una forma de expresarse y de seguir explorando su nuevo camino. En casa, la dinámica con sus padres también había cambiado. Se dieron cuenta de la transformación de Patricia, y una noche, durante la cena, su padre le dijo: «Estamos muy orgullosos de ti, hija, no solo por tu proyecto, sino por haber encontrado tu voz. Eso es muy especial». Esa simple afirmación hizo que a Patricia se le iluminaran los ojos. Se sintió vista y aceptada, no por sus logros, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. Empezó a compartir más sus sentimientos y sus inseguridades con sus padres. Esa apertura trajo consigo un nuevo nivel de comprensión entre ellos. En una conversación íntima, su madre la animó: «Recuerda, Patricia, todos tenemos miedos e inseguridades. Lo importante es que sigas esforzándote y creciendo. No tengas miedo a fracasar, porque el fracaso no es más que otro paso en el camino». Estas palabras se quedaron grabadas en la mente de Patricia. Empezó a ver el fracaso no como un obstáculo, sino como una parte natural de la vida. Esta nueva perspectiva le ayudó a afrontar los retos con más valor. Cuando surgió la oportunidad de participar en un concurso de arte, Patricia decidió inscribirse, aún sabiendo que las posibilidades de ganar eran escasas. Lo que le importaba era la experiencia y la oportunidad de expresarse. Mientras trabajaba en su obra para el concurso, Patricia tuvo momentos de duda. A veces se preguntaba si realmente tenía talento, si era lo bastante buena. Sin embargo, en lugar de desanimarse,
Utilizó esas inseguridades como combustible para mejorar. Con cada pincelada, con cada boceto, recordaba lo que había aprendido en su presentación. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Cuando llegó el día del concurso, Patricia estaba nerviosa, pero no paralizada por el miedo. Sabía que lo importante no era el resultado, sino lo que había aprendido por el camino. Al mirar a los demás participantes, sintió una conexión con ellos. Todos estaban allí para mostrar sus pasiones, sus miedos, y eso la llenó de valor. Mientras presentaba su trabajo, Patricia recordó todos los momentos que la habían llevado hasta allí. Habló de su viaje de autodescubrimiento, de sus inseguridades y de cómo el arte la ayudó a conectar con su verdadera esencia. Al final, volvió a recibir aplausos, pero lo más importante es que sintió que había conseguido algo mucho más grande que un premio: confianza en sí misma. Al final, lo que Patricia ganó realmente fue una nueva perspectiva de la vida. Se dio cuenta de que los logros personales no consistían solo en alcanzar metas, sino también en aprender a quererse a sí misma, con todas sus imperfecciones. Las experiencias la moldearon y la hicieron más fuerte. Y así, con el corazón abierto y la mente libre de ataduras, Patricia siguió explorando nuevas posibilidades, dispuesta a afrontar cualquier reto que la vida le presentara. A cada paso se volvía más auténtica y más consciente de su papel en el mundo, y eso, para ella, era el verdadero éxito. Habían pasado unos meses desde el concurso de arte y Patricia se encontraba en un momento de profunda reflexión. Sentada en uno de los bancos del parque cercano a su casa, miraba caer las hojas de los árboles, cada una con su propia trayectoria, y pensaba en cómo había cambiado su vida. Cada día se sentía más conectada consigo misma y con los demás, como si todas las experiencias vividas la hubieran moldeado de una manera única. El viaje de Patricia no estuvo marcado únicamente por logros o fracasos. Fue un proceso continuo de aprendizaje y autodescubrimiento. Recuerda las dificultades a las que se enfrentó, las inseguridades que la acompañaron y cómo, a partir de la vulnerabilidad, fue capaz de encontrar la fuerza. Lo que antes parecía una carga, era ahora un testimonio de su valor y determinación. Patricia aprendió a ver los fracasos como oportunidades de crecimiento. Cada error se convertía en una lección y cada reto en una oportunidad para reinventarse. La nueva perspectiva también influyó en sus relaciones. Patricia no solo se volvió más abierta y tolerante, sino que animó a sus compañeros a compartir sus propias historias. El grupo de teatro en el que participaba se convirtió en un espacio seguro en el que todos podían expresar sus emociones. Durante los ensayos se compartían risas y lágrimas, lo que creó profundos lazos entre los miembros. Patricia era vista ahora como una líder natural, alguien que inspiraba confianza y solidaridad. Sus padres, a su vez, también sintieron el impacto positivo de su transformación. Las conversaciones familiares se hicieron más frecuentes y significativas. Patricia se dio cuenta de que, al abrirse, estaba ayudando a sus padres a conectar mejor entre sí. Empezaron a hablar más de sus propias luchas y sueños, creando un ambiente de apoyo mutuo. La casa, que antes había sido solo su hogar, se convirtió ahora en un refugio donde todos podían ser auténticos. Lo que más sorprendió a Patricia fue el efecto que su viaje tuvo en los demás. Las chicas que antes estaban distanciadas se convirtieron en amigas íntimas, y ella recordaba cómo un simple gesto de vulnerabilidad había cambiado la dinámica entre ellas. Una de ellas, Ana, que siempre se había sentido insegura en su grupo, empezó a abrirse y a compartir sus propias experiencias. Patricia se emocionó al darse cuenta de que, al enfrentarse a sus propios miedos, había animado a otra persona a hacer lo mismo.
Mirando al futuro, Patricia estaba llena de esperanza y determinación. Decidió que quería estudiar psicología para poder ayudar a otras personas a encontrar su camino y superar sus inseguridades. El deseo de marcar la diferencia en la vida de los demás crecía en su interior, lo que la motivaba a seguir aprendiendo y desarrollándose. La idea de que sus experiencias pudieran inspirar a otros la entusiasmaba. Con el tiempo, empezó a organizar pequeños talleres de arte en la escuela, donde otros alumnos podían expresar sus emociones a través de la pintura y el teatro. Patricia se dio cuenta de que el arte tenía el poder de curar y conectar a la gente, y este descubrimiento la hizo sentirse viva. Los talleres no solo crearon un espacio de expresión, sino que también ayudaron a formar una comunidad más unida y solidaria. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, Patricia se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en medallas o premios, sino en la capacidad de tocar las vidas de quienes la rodeaban. Aprendió a valorar las pequeñas victorias, los momentos de conexión y las lecciones que le aportaba cada día. Ahora, la felicidad no era un objetivo lejano, sino una elección diaria. Patricia también se convirtió en defensora de la salud mental, compartiendo su experiencia de vulnerabilidad y la importancia de hablar de los sentimientos. Empezó a asistir a charlas y actos en los que contaba su historia y animaba a los demás a abrirse y buscar ayuda cuando la necesitaran. Con cada palabra sentía que contribuía a un mundo en el que la gente se sintiera más segura para ser quien realmente era. Al final de su viaje de autodescubrimiento, Patricia descubrió que la vida era una serie de nuevos comienzos. Cada fase traía consigo nuevos retos y oportunidades, y ella estaba dispuesta a afrontarlos con valentía y autenticidad. Con el corazón lleno de gratitud y un espíritu resistente, miró al horizonte, consciente de que su historia no había hecho más que empezar. Las lecciones que aprendió dieron forma no solo a quién era ella, sino también a cómo quería influir en el mundo que la rodeaba, demostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amarse a uno mismo y a los demás, con todas las imperfecciones que ello conlleva. Mientras Patricia miraba hacia el horizonte, sintió que una oleada de gratitud inundaba su corazón. El viaje que había comenzado meses atrás, marcado por inseguridades y desafíos, la había llevado ahora a un lugar de luz y esperanza. Sabía que no era solo una historia de superación, sino una transformación profunda que la conectaba con su esencia y con las personas que la rodeaban. Cada paso dado, cada lágrima derramada y cada risa compartida la moldeaban de una manera única. Durante uno de los ensayos del grupo de teatro, recordó un momento especial. Ana, la chica que solía ser tan tímida y cerrada, se levantó y con voz temblorosa compartió una experiencia que la había marcado. Siempre pensé que no tenía voz, que mis emociones no importaban, dijo Ana mirando a Patricia y a los demás. Pero verte abrirte, Patricia, me hizo darme cuenta de que todos tenemos algo que ofrecer. Y ahora estoy aquí contigo y eso es maravilloso. Aquella afirmación conmovió profundamente a Patricia. Era la prueba de que su vulnerabilidad no solo la había liberado, sino que también había animado a otros a expresarse. Durante una cena familiar, sus padres compartieron historias de sus propias luchas, algo que nunca habían hecho antes. Patricia, nos has enseñado a ser más abiertos, dijo su madre con una sonrisa en la cara. Tu valentía nos ha inspirado para hablar de lo que sentimos. Su padre estuvo de acuerdo y añadió: siempre pensamos que teníamos que ser fuertes todo el tiempo, pero ahora vemos que la fuerza también reside en mostrar nuestras debilidades. Aquella conversación hizo que Patricia se diera cuenta de que, al abrirse, estaba creando un espacio de amor y acogida en su casa.
Patricia reflexionó sobre lo que realmente significaba el éxito. Antes pensaba que el éxito significaba ganar premios o reconocimiento, pero ahora sabía que el verdadero éxito era tener la capacidad de tocar la vida de alguien, hacer que se sintiera visto y escuchado. Lo tenía cada vez más claro cuando organizaba los talleres de arte y veía cómo se iluminaban las caras de los participantes. Cada cuadro, cada obra de teatro era una expresión de libertad y transformación. Con el tiempo, los talleres se convirtieron en un punto de encuentro para muchos de los jóvenes de la escuela. Se reunían no solo para crear, sino para compartir sus miedos, alegrías y sueños. Esa comunidad, antes fragmentada, ahora latía en armonía. Patricia se dio cuenta de que las amistades que allí surgían eran verdaderas y profundas, fruto de un espacio en el que todos se sentían seguros para ser quienes realmente eran. El viaje de Patricia no solo tenía que ver con ella misma, sino con todos los que se cruzaban en su camino. Las risas, las lágrimas y los momentos de silencio compartidos fueron las semillas que germinaron en un jardín de amistad y empatía. En cada historia contada veía una parte de sí misma, y eso la hacía sentirse parte de algo más grande. A medida que pasaban los días, Patricia se preparaba para el siguiente paso en su vida. Le entusiasmaba la idea de estudiar psicología, pero sabía que su verdadera misión era inspirar a otros para que conectaran con sus emociones y lucharan por sus verdades. Quería que más gente comprendiera que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un acto de valentía. Este deseo ardía en su interior como una llama que iluminaba su camino. Al final de su viaje, Patricia sintió que cada error, cada reto y cada nuevo comienzo la llevaron a este momento de descubrimiento y claridad. La vida, con todos sus matices, era un hermoso tapiz de experiencias que estaba deseando seguir tejiendo. Con una sonrisa en los labios y esperanza en el corazón, Patricia sabía que su historia no había hecho más que empezar y que le esperaban nuevas aventuras. El mensaje de Patricia a todos fue sencillo pero poderoso. Nunca subestimes el poder de ser tú mismo. Cada uno de nosotros tiene una historia y compartirla puede cambiar vidas. Si tienes dificultades, debes saber que no estás solo. Abrirse puede dar miedo, pero también es liberador. Y así, la historia de Patricia no terminó. Invitó a todos a reflexionar sobre sus propios viajes, compartir sus experiencias y abrirse al mundo. Creemos juntos un espacio en el que todos puedan ser escuchados y valorados, dijo. Al final de su reflexión, Patricia hizo un llamamiento a los demás. Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta y compártela. Difundamos este mensaje de amor y empatía. Juntos podemos marcar la diferencia.